Bienvenidos a un nuevo episodio de Piel en Sintonía y hoy con una invitada muy especial. Por un lado es dermatóloga infantil, se especializa en enfermedades inflamatorias y además es mi amiga. Así que un honor que vengas, Pau, la doctora Paula Luna. Bienvenida. Muchísimas gracias. No dije de qué iba a hablar, ahora me doy cuenta, tanta presentación, no dije de qué iba a hablar. Bueno, hoy vamos a hacer un capítulo que nos debíamos sobre psoriasis, ¿sí? Para empezar, tenía ganas de preguntarte, ¿de qué viene la psoriasis? ¿Por qué? Tu pregunta de qué viene es una manera canchera de decir... Claro, viste que la gente te dice, pero ¿por qué me vino la psoriasis? No te preguntan así. ¿Qué tengo? ¿Quién me contagió? Claro. ¿Quién me contagió? Total. Bueno, a ver, para explicar sencillo, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, de base genética, como tantas otras enfermedades inflamatorias. Al final siento que digo el mismo discurso para todas las enfermedades inflamatorias. Lo que pasa es que está bueno esto, las enfermedades no son por una sola cosa. Total. Entonces está bueno eso. Exacto. Y además, a ver, sí en la psoriasis, igual que en otras muchas enfermedades inflamatorias crónicas, hay una base genética de la cual cada vez por suerte se sabe más, sobre la cual aparecen un montón de gatillos que van a poner de manifiesto, van a despertar una respuesta inflamatoria exagerada y eso va a dar finalmente las lesiones. Que en psoriasis, cuando los genes alterados son los de la psoriasis y despiertan una respuesta inflamatoria que los médicos parecen los cancheros, decimos más tipo TH1, se manifiestan las lesiones de psoriasis, que son estas manchas rojas, inflamadas, infiltradas y con descamación. Por ahí sí hay colegas que me dijeron que había muchos colegas mirando, así que, pero qué manera sonsa de explicar la psoriasis, pero tal vez hay mucha gente que no sabe exactamente y muchas veces para los dermatólogos es re fácil diferenciarla de otras enfermedades, pero otras veces no, y para los pacientes es muy común confundirla con otras cosas. Pero bueno, básicamente, ¿de qué viene? No se debe solamente al estrés, no se debe solamente a una cosa que comí, no se debe solamente a una infección estreptocóxica, se debe a un montón de cosas que suceden en un individuo genéticamente predispuesto. Cuando decís genética, ¿tiene que ser que los papás tengan para que los hijos tengan? Siempre hacemos el mismo chiste, mira a la suegra y dice, la mamá dice, es tu culpa. No es culpa de nadie, primero que no es culpa de nadie, aunque es bastante común la culpa, porque en la psoriasis tiene una incidencia familiar bastante importante, entonces esa culpa que cargan que ya cargamos los padres per se, pero además en estas situaciones, por supuesto que además nadie eligió tenerla, pero no es que sea necesariamente hereditaria, no es que porque yo tengo psoriasis mi hijo va a tener, o muy típico es, ay, pero nadie en mi familia tiene. No, bueno, en algún lado empieza. Genética me refiero a que hay información en el ADN, en los genes de las células, que dicen que tengo más predisposición a tener la enfermedad. Excelente. Como siempre decimos, los genes te predisponen, pero no te disponen. Exactamente. Entonces, bueno. Hay algunas enfermedades en las que sí, claramente, si el gen está presente, se va a manifestar eso que se llama penetrancia completa, y en otros, en estos casos, además la psoriasis es más bien poligénica. Hay muchos genes que las pueden... Hay algunos tipos de psoriasis monogénicas, tipo el CAR14, algunas mutaciones específicas, pero después es poligénica y hay muchos polimorfismos y palabras difíciles. Perfecto. Muchas variantes. Y claro, hay y también una eso. típica, que es la que más conocemos, hay muchas variantes que a veces hasta a nosotros se nos hace difícil si es un hongo o una psoriasis, porque tienen algunas presentaciones raras a veces. Totalmente. Y además, para nosotras que hacemos dermatología pediátrica, para los que hacemos psoriasis en adultos o dermatología de adultos, es bastante más fácil. De hecho, por lo general no hacemos biopsias y a veces para cubrir medicamentos de alto costo nos piden biopsia y la respuesta es no se necesita biopsia para confirmar psoriasis, pero por ahí en los chicos, que las manifestaciones son distintas o que a veces se puede parecer un poco más a la dermatitis, a veces sí necesitamos biopsia o necesitamos hacer algunas cosas para el diagnóstico, pero en los adultos el diagnóstico es bastante característico de la psoriasis vulgar. Eso te iba a preguntar, contanos un poco, porque la típica que la gente conoce para mí es, tengo en los codos, en las rodillas, unas cosas blancas, escamas rojo, me pica. ¿Es la única forma? Es la principal forma y por eso se llama psoriasis vulgar. Tenía una paciente que me decía, doctora yo, una española que era graciosísima, doctora yo vulgar nada, ¿eh? Bueno, está bien, se llama psoriasis vulgar, no me lo inventé yo. Psoriasis vulgar o psoriasis en placa. ¿Por qué? Porque se ven como esta descripción que los dermatólogos llamamos placa, que son unas manchas que están sobreelevadas y que tienen estas escamas. Esa es la forma más clásica que tiene estas lesiones, que aparecen más que nada en los sitios donde hay traumatismos, como en los codos, en las rodillas, en la columna o en los glúteos, en los sitios de roce, ¿sí? Porque tienen lo que se llama, los dermatólogos conocemos como fenómeno de Koebner.
Entonces aparece típicamente ahí y muchas veces también en el cuero cabelludo, que es un sitio que aunque nosotros no lo pensemos, está constantemente en roce. Para los que se peinan, no, yo con los rulos no me peino nunca, a vos no te pasaría jamás. Para los que se peinan mucho, digamos, en el cuero cabelludo también es muy común. Y esa es la psoriasis vulgar. Pero después hay otras variantes, como la psoriasis invertida, que quiere decir que aparece en los otros sitios, en los pliegues. Y esa es más difícil. Esa es si no has difícil. visto, es más difícil. Esa es difícil además porque no tiene escamas. Como la lesión característica de la psoriasis, que es la escama, en la psoriasis invertida no aparece. Y esa en general consultaron a varias veces al mismo dermatólogo, a varios dermatólogos, y fue como decir, bueno, si no se te fue con esto, no se te fue con esto. Hace un año que está con antifúngicos. Exactamente. Bueno, y además pero es parte. hay también, con esto del microbioma, etcétera, una alteración en el microbioma, y muchas veces para dermatitis uno piensa mucho más en estáfilo, y en psoriasis ahora empezamos a pensar un poquito más en hongos también, y por eso en la ingle a veces incluso hay una colonización o una alteración ahí del microbioma en favor de las infecciones fúngicas. O sea que tan errados no estamos. Y podría ser una explicación. Y después hay una forma bastante típica de los chicos, que es la psoriasis en gota. Hay algo de la psoriasis vulgar o de la psoriasis en placa, que suele ser bastante fija. Entonces está en un lugar y aparece ahí y se queda ahí. Mismo lugar. Y habitualmente es ahí y se pone la cremita y se le va y después vuelve en el mismo lugar. Pero hay algunas formas inestables de psoriasis que aparecen en un brote y de repente no tenía nada y aparece, se llena de pequeñas gotitas y por eso se llama psoriasis en gota. Y si bien es mucho más frecuente en los chicos que en los adultos, no es la forma de psoriasis más típica de los chicos. O sea, es más frecuente en los chicos que en los adultos, niños. Pero en los chicos también lo más común es las placas. Y lo que sí tiene muy, muy importante la psoriasis en gota es que hay que descartar la infección por estreptococo. Que es el bichito que da las anginas más comunes. No es nada raro, pero y lo tenemos muchos. Y está, no es que en la piel esté el estreptococo, está en la garganta. Entonces ahí hay que hacer un hisopado porque muchas veces solo el tratamiento del estrepto cura la psoriasis. Tal cual. Espectacular. Che, ¿y sabes qué pensaba? Vos hablabas esto de los chicos. Dos cosas, 1000 cosas pensaba, pero está como la full. No, por un lado, si puede pasar a cualquier edad o si la tenés que tener desde chiquito para toda la vida. Hay dos como típicamente descriptos como dos formas de psoriasis, una de inicio temprano y una de inicio tardío. La temprana es antes de los 40, antes de los 40 hay un montón de años, hay como 40 años antes de los 40, y o sea, en este primer grupo me entristece pensar que si tengo psoriasis ya soy tipo 2. Ya sos tipo 2, Romy. En un montón de cosas ya soy tipo 2. En diabetes también. Bueno, pero sí, en este tipo 2, en el tipo 1 puede aparecer a cualquier edad y a veces aparecen los chicos. Más del 60% de los pacientes con psoriasis la desarrollan antes de los 20 años incluso. Por eso, para los que hacemos dermatología pediátrica, es tan importante reconocer la psoriasis de manera temprana, porque sin duda, y ya entrando un poco en la sintomatología y en lo que pasa en la psoriasis no es una enfermedad que vaya a causar una gran mortalidad, por supuesto que no, pero sí muchas veces una gran morbilidad y una gran alteración en la calidad de vida. Si bien, como vos decías, puede picar, por ahí no es el síntoma más característico, no pica tanto como pica la dermatitis, pero sí pica y a algunos pacientes les pica un montón. Pero las alteraciones que genera tienen más que ver, por un lado, con la calidad de vida y con todo lo que significa la piel y todo lo que significa lo que vemos y el contacto con Dejamos acá, voy a hacer un comentario. Véanse el capítulo que ya pasó o está por pasar sobre psicodermatología. Exactamente. Dejamos un chivo. Exactamente. Spoiler alert. Seguro que hablaron de esto con Cari. Pero bueno, nada, la piel es nuestro contacto con el exterior, o sea que sin duda genera un montón de cuestiones y además está acompañada y cada vez se reconocen más de otras comorbilidades. Por un lado, la artritis psoriática, que no se da en todos los pacientes con con psoriasis, porque algunos pacientes que ya vienen súper informados dicen, doctora, pero me va a derivar en una artritis. No es que lo tienen todos los pacientes, pero hay que estar atento porque la detección temprana de la artritis sí es súper importante porque hay mucho para hacer para prevenir que eso jorobe exactamente un poco más a lo largo de la vida. Pero además de eso, hoy se empiezan a reconocer otro montón de enfermedades asociadas que tienen que ver con las comorbilidades inflamatorias, como las que tienen otras enfermedades inflamatorias crónicas, como la que tiene la artritis, como la que tienen otras enfermedades, que tiene que ver con esta carga inflamatoria todo el tiempo. Que un poco a mí me gusta explicarles que la inflamación esa que, como vos dijiste, el TH1 en la piel, puede generar inflamación en otros lados. Exactamente. Entonces, qué importante diagnosticar temprano porque estamos evitando tal vez otras consecuencias. Porque muchas veces lo que pasa con la enfermedad crónica de la piel es que la gente dice, bueno, tengo una plaquita de psoriasis, convivo perfecto con esto. A mí no me molesta, no uso short para ir a la playa. No sé, bueno, no pasa, o sea, está bien, perfecto. Será una elección, no es necesario.
pero además está ocurriendo una inflamación subyacente. Exacto. Y por eso es importante diagnosticarla temprano y eventualmente tratarla también. Una cosa que me acordé mientras que describías las lesiones, otra cosa que miramos siempre son las uñas. Y eso también es predictor aparte de... Exactamente, en los adultos, no así en los chicos, porque esto que decía recién, entre el 20 y el 30% de las personas que tienen psoriasis pueden tener alguna manifestación de artritis psoriática. Puede ser una inflamación chiquita en un dedo, no tiene por qué ser el full-blown artritis psoriática en todo el cuerpo. En los chicos es mucho menos frecuente la incidencia de artritis, mucho menos frecuente, y hay una diferencia entre los grandes y los chicos con la artritis psoriática, y es que en los chicos la artritis psoriática, que forma parte de las AIJ, de las artritis idiopáticas juveniles, la artritis sucede primero, muchos años antes que la psoriasis en piel. En cambio, en los adultos es al revés, sin duda la psoriasis por lo general aparece primero, y por eso para nosotros es tan importante en la consulta hacer 2 o 3 preguntas que van a hacer toda la diferencia, porque cualquiera de más de 40 puede tener dolores articulares. No me pasa En nunca. presencia de psoriasis también lo va a tener. No es que la psoriasis en piel va a prevenir digamos, que te duela la El espalda. envejecimiento normal. Exactamente. Pero hay algunas preguntas que le hacemos a todos nuestros pacientes con psoriasis en algunas consultas, por ahí no en todas, pero está referido a la detección temprana de la artritis, y les preguntamos entonces si les duelen las articulaciones. Si nos dicen que sí, vamos un poquito más allá. Bueno, ¿y cómo es este dolor? ¿Es a la mañana cuando te despertás o es a la noche cuando te va a dar? Siempre, doctora, bueno, eso es otra cosa. Pero cuando el dolor es más a la mañana al despertarse, después de haber estado descansando, bueno, nos abre un poquitito más la cabeza a pensar, ok, por ahí es una artritis de tipo inflamatoria. Ahora, no, doctora, me duele cuando vuelvo a jugar al fútbol, tal vez es una artritis más de tipo mecánica o no inflamatoria. Y los lugares típicos son la columna y los dedos de las manos y los pies, porque por lo general es bilateral y simétrica. Y esto que vos decías de las uñas, porque ahí enganché, las uñas pueden estar afectadas. En los adultos pueden ser un predictor de artritis, porque lo que está pasando en realidad es que se está inflamando la base del dedo. La uña se inserta cerquita de la interfalángica distal, o sea, de la última articulación del dedo, entonces genera pitting, y eso es en los adultos. En los chicos, el compromiso unguial por lo general lo que más muestra es Koebner. Es esto de... Sí. Por eso en los varones es mucho más común en las uñas y en las mujeres en el pelo. Cuando hay duda nos ayuda el diagnóstico, por ahí mirarle las uñas. O sea, nos suma a nosotros, pero en general no pasa nada. Nos suma a nosotros eso, el antecedente familiar, y mirar el ombligo. Sí, re lugar. El ombligo es un re lugar para ir a mirar. Bueno, me parece entonces importante remarcar que para mí la mayoría de los pacientes no lo saben, que no es una enfermedad que afecte solo la piel, sino que está afectando órganos internos por esta inflamación crónica. Y de hecho yo me formé en un hospital que psoriasis era como uno de los fuertes, en el Argerich, y veíamos algo que se repetía muchísimo. Y de hecho, bueno, hay estudios y hay papers que son pacientes que tienen un índice de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La mayoría tienen sobrepeso o tienen obesidad. Metabólico. La mayoría fuma. Y la mayoría tiene depresión. O sea, es como un combo que está bastante relacionado. Pero sí, bueno. Y es difícil, como correlación no implica causalidad, a veces es difícil decir, ok, ¿cuál de todas estas es la causa? ¿Cuál es consecuencia de cada una? Sin duda hay que pesquisarlo y especialmente hablar un poco del estilo de vida. No me voy a meter yo en esa, no es, en la consulta son 15 minutos o 20 o a veces un poquito más con suerte, pero bueno, sí, preguntamos un montón también sobre el manejo del estrés, sobre la alimentación. No necesariamente, y acá hay un montón de confusiones, y ahora justo salimos el otro día con SOARPSO, una especie de, no es un comunicado, pero... SOARPSO, para los que no saben, es como una sociedad que nuclea pacientes, sobre todo. No, esa es AEPSO. Esa es AEPSO, perdón. Pero también hicimos el comunicado entre los dos, porque era importante. AEPSO, que es para profesionales. Claro, SOARPSO es la de los médicos. Y AEPSO es la de los pacientes, pero bueno, a colación de una médica, una profesional que apareció hablando sobre la dieta carnívora para la psoriasis. Sí, bueno, claro. Entonces sacamos un comunicado que al momento no tenemos todavía suficiente evidencia para recomendar una sola dieta a todos los pacientes. A mí me gusta decirles, y lo repetimos siempre, que comer sano hace bien a todo. Todos. No, ni hablar de la psoriasis, te hace bien a todo. Al pelo, a los riñones, al hígado. A la dermatitis, a la psoriasis, a la alopecia areata y al acné. Ni lo causa ni te lo cura. Exactamente. Por lo menos por ahora. En base a los conocimientos que tenemos hoy, eso no significa que no estimulemos una dieta saludable, el ejercicio sin duda, tratar de no fumar o de fumar lo menos posible, tratar de tomar la menor cantidad posible de alcohol, que no quiere decir está prohibido porque es la causa de la psoriasis. No es la causa, lo puede agravar, pero si para vos no tomar alcohol significa no poder tener amigos, y la verdad que tener una vida social también forma parte de la medicina del estilo de vida. Y tener, no, porque si no tomo alcohol, no sé, no
puedo estar con mi mujer, no sé, con quien sea. Bueno, tampoco, también forma parte de poder ser un poco más feliz, que al final también Es muy forma importante, parte, además. también forma parte de estar bien con la psoriasis. Pero sí, pesquisamos todo lo relacionado con el síndrome metabólico. A veces es solamente una pregunta, a veces es solamente indagar, pero tenemos que prestarle atención a todo eso porque son pacientes que tienen un montón de cosas, no solamente les pasa la psoriasis. Sí, sí, No, y sí. tratar O por ahí como no le siempre- encuentran relación, o como que les pueden parecer que son dos cosas separadas que no Diferentes. tienen nada que ver. Y a veces tienen que ver. Y a veces es al revés. Sí. A veces viene el paciente y dice, doctora, yo lo que pasa que me estresé porque hace 6 años una vez perdí el trabajo y ahí... Por eso tengo psoriasis. Bueno, no, entonces No hasta que están no vuelva a así. recuperar ese trabajo o estoy angustiado, estoy deprimido y le adjudican toda la responsabilidad a ellos mismos. Y la verdad que nadie tiene psoriasis porque quiere. Tal cual. No, porque yo no puedo estar, yo me angustio mucho, entonces tengo psoriasis. Bueno, no es tan lineal. Seguramente podemos hacer algo para mejorar tu angustia también y probablemente eso ayude a tu psoriasis, pero no es porque la culpa es una cosa... También los médicos fuimos durante muchos años responsables de cargar a los pacientes de culpa porque no había muchas alternativas, entonces era más fácil decir que era la culpa del paciente que nosotros... con el Y aparte dedo como, en si fuera, nosotros como de- si fuera fácil Claro, manejar, ¿no? El obvio. estrés, o sea, Tal no perder cual. el trabajo, ahora señor, se Exactamente. estrés, ¿qué quiere que haga? O sea, Exactamente, como si fuera la responsabilidad del paciente Sí, no sí. estar a la altura. Entonces, y era más que nada la ciencia que no podía dar muchas más soluciones. Hoy tenemos muchas otras alternativas y a veces algunos pacientes están tan marcados por ese estigma de que esto es psicológico y me lo estoy produciendo yo mismo y hasta que no esté bien, que no aceptan demasiado algunos tratamientos muy sencillos, bueno, algunos más sencillos que otros, pero con intervenciones que requieren muy Chiquitas. poco esfuerzo, que cambian mucho la calidad de vida del paciente y que tal vez son a veces la punta del ovillo para poder desenmarañar toda otra cosa mucho más compleja que después puede empezar a resolver, como el puntapié inicial. Pero también a veces indagamos en esto porque va a jugar a favor o en contra de los tratamientos. Tal cual, tal ¿y cual. tiene cura la psoriasis, Pau? Ay, qué palabra, la Justo cura. dijiste tratamientos. Claro. Tratamiento, Qué palabra, cura, la crónico. Pero Bueno, muchas Yo palabras. vine en modo paciente. Me parece muy Doctora, bien. ¿tiene cura la psoriasis? Para allá aclaramos que no es contagiosa, ¿no? Eso ya lo dijimos al principio, quedó lo dijo claro, María Pablo, quedó lo dijo. claro, ¿no? Bueno, por las No, dudas. igual no es se re contagia. importante porque siempre las lesiones de piel que son tan estigmatizantes suman el tema del rechazo, del contagio y todo. Sí, mismo el acné, ¿viste? Cuando están muy inflamados, que, Sí, que tiene no, pus, no, y que no le quieren dar un beso. Bueno, lo mismo, Me las encanta. manos. A todos, les doy besos a todos mis pacientes y que si tienen acné también. Pero sí, claro. Claro, que se les sí. da la mano. Pero y, sí. Pero en no, psoriasis parece- me pasa en el hospital que llegaban, a mí me encanta tocar las Tocar. pieles, me encantan. Por ahí, viste, te miraban No se va a alguien poner como, "Ponete guante, doctora, no me voy a poner guante, ni loca para Y tocarte. el paciente, cuando no sabe lo que tiene nadie, vos lo tocás y está como, No. me estás tocando. De ninguna manera me parece, salvo que sea algo francamente, que voy a hacer una vez. No, que Pero- es algo que realmente Sí, tiene sí. riesgo de contagio No, o si algo, no, pero si no, no me nosotros pongo tocamos guantes. sin guantes. Yo no me pongo guantes. No, Yo tampoco. tal cual. En la medida de lo posible no me Exacto. pongo. Bueno, pero volvamos a lo si que tiene, no... Ahora no sí me tiene- contesta, doctora, ¿tiene Ay, cura o estoy no tiene evadiendo cura? la respuesta. A ver, es así. La palabra cura es una palabra muy fuerte. Si nos están viendo médicos, va a decir, sí, obvio, claro. Somos poquitas cosas podemos curar, de Exacto. verdad. Curar al cirujano que corta acá y tira No, y curar y se vuelve cura a una coser, angina y que la le das angina una con el semana. antibiótico. Con el antibiótico, pero por ahí te agarras una angina en 6 meses, claro. O sea, por eso. Y no se cura para siempre. Pero la cura en la psoriasis, que es esta enfermedad crónica y genética, empieza a ser una posibilidad. Se empieza a hablar un poquitito. Justo salió la semana pasada un documento de Science, perdón, de Yo Nature. les quiero contar que Paula, además de ser dermatóloga infantil, bueno, juega al hockey, sí, cuando al hockey sí. Hace 200 cosas, además, se leyó seguro el paper que salió ayer, de todo. No, justo ayer tuve que dar una No charla de importa, esto. o sea, yo siempre que le encuentro, ella se leyó el paper de ayer. ¿Necesitas saber algo? Llamala a Paula. Che, Paula, ¿hay algún paper nuevo? Bueno, no, pero esta es una publicación que no es ni siquiera un paper científico, es como una carta donde hablan de esto, la esperanza, que ahora se empieza a hablar un poquitito de esta posibilidad. Es remota, todavía es el futuro, pero cada vez hay más evidencia que si intervenimos tempranamente en la psoriasis, en esa psoriasis de muy corta evolución, menos de 1 a 2 años, e intervenimos rápido y efectivamente, tal vez disminuyamos la posibilidad. No hay una cicatriz literal en la psoriasis. Cuando se va la placa de psoriasis, se va la psoriasis. Pero habría cierta cicatriz o ciertos linfocitos residentes de memoria, algunas células inflamatorias que quedan en las lesiones de psoriasis y esas serían las que replican la lesión cuando el tratamiento se suspende. Entonces, al momento lo que tenemos es tratamientos muy efectivos
muy efectivos. No solamente los nuevos y carísimos biológicos, sino también los tratamientos clásicos también son muy efectivos, son muy seguros, los conocemos muy bien, los usamos hace muchos años, que es el metotrexato, Sí. la fototerapia, Igual el sin llegar a eso, acitretin. digo, primero tratamiento Los tópicos. tópico. O sea, hay gran Obvio. parte de la psoriasis son leves y con Totalmente. cremas y tratamientos tópicos, lociones y escuero cabelludo, espuma, lo que sea, se trata. o sea, Totalmente. A ver, primero se trata. sí, tiene tratamiento y como a veces yo digo es, si te tenía que tocar tener psoriasis, es un buen momento, nunca es un buen Total, momento, sí, digo, sí, pero re. hoy Es hay un buen momento. muchísimas opciones y hay muchísima investigación y se Todo sabe el un tiempo. montón. Total. Entonces, tenemos tratamientos muy efectivos que van desde cremas hasta fototerapia, que es ir a una luz, tardar más tiempo en llegar y en desvestirse que lo que Que lo estás que estás expuesto ahí, a la tal luz. cual. Metotrexato, que es una droga que yo tendría tatuada. Yo también. Si me tengo tatuado, me tengo que tatuar algo más para tener impar, viste entonces por el momento Para no me lo voy a tatuar. desempatar te Para pondrías desempatar, metotrexato. sí, Yo no sé si me pondría tanto, la quiero, pero tampoco tanto. no, es una droga que usamos mucho y que es una medicación muy económica, muy antigua y que eso quiere decir que es muy confiable también y que la conocemos muy bien, que la sabemos usar. Por supuesto que no es para todos los pacientes y requiere control. Absolutamente. A veces cuando yo me noto tan relajada en la consulta dando el metotrexato y el paciente viene a los 2 años y no se hizo un solo laboratorio, Sí, digo, sí. tal vez me zarpé de relajada. Porque lo que tiene también es que estas medicaciones a veces son tan buenas y cuando el paciente está bien, no Se vuelve, olvida, no vuelve, se se olvida. olvida. Tengo un Obvio. hermano Sí. con psoriasis y hace eso. Pero Me dice, está ¿me tirás bien receta? igual. No. No, Le hablo. Ojalá te puedas olvidar. Pero Ahora, Pau, ¿y se puede seguir usando mucho tiempo? se puede o- seguir usando. El metotrexato se puede seguir Porque viste que usando antes era mucho como tiempo. unos Antes se años y usaba, había que pasar ya al no se hace biológico. más dosis total acumulada, no medimos Perfecto. todo. Antes cuando yo empecé, Se medía. medíamos la dosis total acumulada Las y cuando hacíamos la ecografías. cuenta, hacíamos la ecografía, No se lleva a hacíamos hacer la a veces punción, biopsia o hacíamos punción hepática. punción hepática, ahora ya no se usa más. Con las dosis que usamos ahora usamos alrededor de, o sea, menos de 0,4 miligramos kilo semana, ni siquiera es inmunosupresor, o sea, Bien. es inmunomodulador, entonces no requiere, está bien igual el que quiera tenerlo, el que quiera ser más cuidadoso, digo, porque ahí hay a veces las guías dicen alguna otra cosa, pero es una medicación muy confiable, no hay que tenerle tanto miedo al metotrexato, porque también el miedo no siempre es buen consejero al momento de empezar el tratamiento, empezarlo con convicción, siempre es un montón de pasos para estar bien. Pero bueno, no todos los pacientes mejoran con todo, el metotrexato tampoco es para todos los pacientes, hay situaciones, por ejemplo, como el embarazo o como querer quedar embarazada. En las mujeres, en los hombres no habría tanto problema, en los que, no se puede usar el metotrexato. O hay alguna otra enfermedad o se toma otro medicamento, o porque no es lo suficientemente efectivo, ahí sí, ya podemos, Escalamos. hoy tenemos un montón de alternativas superadoras, de tratamientos innovadores, de tratamientos altamente efectivos y muy seguros que van al target, que son targets específicos, que están diseñados específicamente para bloquear ese pedacito de la inmunidad que lo que hace es producir la psoriasis, entre otras cosas. En una cascada de cosas interviene justo, por decirlo al principio, y corta. Exactamente. Al atacar solamente ese aspecto pequeño de la inmunidad es más efectivo porque ataca un aspecto responsable y además es más seguro porque no ataca ni bloquea Todo. al resto que no necesito que esté bloqueado. Pau, y te voy a hacer una pregunta, porque una de las cosas que nosotros usamos como tópicos son los corticoides como Exacto. antiinflamatorio. ¿Se pueden usar por boca o, digamos, o de manera sistémica? O sea, porque pasa mucho esto que si yo tengo psoriasis, no sé, no vamos a decir que me tomé el corticoide porque quise, porque no hago esas cosas. Fuiste una guardia. No, o tuviste un broncoespasmo que Exacto. y te dan corticoide y te blanqueas. Entonces, cuando me vuelva a brotar, no le voy a pedir turno a Paula, que me hace esperar un montón, no tiene 4 turno meses. nunca. Me tomo un corticoide. Sí, el corticoide no es un buen aliado de la psoriasis porque lo que está súper descripto es el rebote posterior, incluso casos de psoriasis más graves, eritrodérmicas, que quiere decir que está todo el cuerpo cubierto, o pustulosa, que son como granitos con pus, pero en todo el cuerpo secundarios a este corticoide, que parecería la panacea, porque cualquier cosa inflamatoria se trata con corticoides, entonces no es muy recomendado y se les avisa a los pacientes que traten de evitarlo. A veces no se puede evitar, Obvio, no, y si si hace vas a tener un falta, broncoespasmo mortal, y tómatelo, y Obvio, después después vemos cómo vemos resolvemos. y después vemos qué pasa. Pero bueno, es una de las cosas que uno trata de evitar por boca. Tópico, como dijiste, en la psoriasis leve usamos Se mucho usa. corticoide tópico. Ya de hecho hemos hablado en otros episodios de Piel en Sintonía de esto de los corticoides, que no, tienen que ser indicados muy específicamente, ciclos cortos, que tampoco hay que tenerle miedo, Exacto. porque para algunas cosas sirven,
pero siempre con indicación porque generalmente en todo lo que es inflamatorio tienen un rebrote posterior que no está bueno. Entonces, no lo hagan porque en sus casas. Exactamente, porque además en Argentina es muy fácil ir a comprar un corticoide a la farmacia. Entonces, esta cosa de darse cuenta que es tan efectivo, a veces es Y medio lo mismo el contraproducente. corticoide tópico tampoco se puede crónicamente. No, Hay usarlo otras todo el tiempo. medicaciones Pero a que veces se pueden reemplazar. esto mismo que estamos diciendo genera todo lo contrario. Sí, esa la corticofobia corticofobia. y ese miedo de la doctora no será corticoide. Sí, es corticoide. Y está muy bien. Y Estoy muy contenta de ahora, no dártelo. te lo pongas en la cara, no te lo pongas en determinadas situaciones. Me dieron corticoide también, Sí. es como, Ay, como no, me dieron corticoide. Para igual voy a hacer como un paréntesis, ¿viste? No te lo pongas en la cara, hay corticoides para Sí, la cara. sí, o sea, perdón. por Lo las que digo dudas, yo. sí. Los que usamos para psoriasis. En cara preferimos algunas otras cosas. Bueno, yo propongo lo siguiente. A ver. Propongo que la gente, por supuesto, se suscriba a nuestro canal. Acá la doctora no está suscripta, así que después de acá me voy a fijar si se Cuando suscribe. vean el episodio se fijan si se la sube, doctora si no, es no se sube el capítulo. No, suscríbanse, déjenos las dudas que tengan. Psoriasis es un tema que, si bien se habla un montón, siempre surgen muchas dudas y da mucho miedo. Y para mí la invitamos a Paula para hablar de nuevas terapias. Cuando en otro quieran, capítulo. vengo a hablar de nuevas terapias, menciono todas las formas de No, las vas a marear, pobre gente, La próxima, pero- ahora no, Podemos mostrar pero fotos, podemos por hacer ahí, un poco más. o contar algunos No, y en casos. este episodio para mí también que sea alentador para Sí. los pacientes, las personas que lo están viendo, que lo que se decía hace 10 años cambió, entonces es una enfermedad que se trata, habló casi de, entre comillas, la cura. Entonces, tener en cuenta de que la medicina va evolucionando. No, y hay mucha gente grande que dejó de consultar. Por eso, porque se Me resignaron. encantaría que fuera solo gente grande. O sea, ahora estamos haciendo un trabajo tengo un fellow pues, que está dedicado solamente a eso, de pacientes. Yo trabajo en el hospital alemán, es un medio más o menos pudiente, con cobertura y con todo. Y vemos semanalmente, porque tengo un consultorio solo donde vemos por ahí 30 pacientes por día con psoriasis, donde hay pacientes de nuestra edad, que somos más re jóvenes. pero bueno, con esta juventud y todo, una psoriasis muy severa, con cobertura que hacer nunca nadie le claro. ofreció un tratamiento para su psoriasis. Sí. Entonces, o se lo ofrecieron y le dijeron, no, es inmunosupresor, Claro. o Sí. le generaron miedo, o el paciente pensó que no tenía por qué tratarse, porque era algo superficial, y la verdad que eso cambió. Y hoy, para mí, es como cuando veo un paciente en estas condiciones, pienso, qué suerte todo lo que lo voy a poder ayudar. Re. Y Sí, realmente, sí, sí. o sea, para nosotros, y a mí me gusta trabajar en enfermedades inflamatorias hoy, porque es tanto lo que podemos cambiar la vida de estos pacientes, pero tan Es muy profundamente gratificante que cuando es muy ves gratificante. cómo le Claro. cambia la vida. La Para verdad no que es muy resignarse y gratificante. consultar. Y bueno, la doctora ya lo dijo, la encuentran en el hospital alemán. No solamente en el todos. Tiene turno en 4 meses. Bueno, va a tener hora en 5 en 6. Pero bueno, no, hay que No, pero hay consulten. mucha. Oye, y realmente en Argentina tenemos muchos médicos capacitados. O sea, Pau, muchos. ¿qué porcentaje más o menos de población mundial hay afectada con psoriasis? No sé si lo En tenés Argentina no presente. tenemos claro el número, por supuesto, como nunca, pero entre el 1 y el 2% de la población mundial Bueno. tiene psoriasis. Es un montón. Bastante. Es Sí. un montón. La mayoría, por suerte, son leves moderadas, pero de moderada a severa, que hoy un poco la clasificación cambió. Las psoriasis leves son aquellas tratables con corticoides, o sea, con tratamiento tópico. Tópico. Las psoriasis moderadas severas son aquellas candidatas a requieren- sistémico. Listo, no hay más. Según el PASI, según la clasificación, Súper. nada. Si es moderada, severa, ya es candidata, es porque es candidata sistémica. Vale. Son un poco menos, pero es un número que no es para nada despreciable. No, nada. Bien. No. Bueno, 30 minutos. Cada vez estamos, chicas, hagamos programas de 1 hora, basta. El tiempo no nos alcanza. Bueno, gracias, Pau. Es un Gracias, placer Pau. siempre Genia. escucharte. Vuelvo, Le agradecemos un montón. vuelvo. Dale. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio y vayan a suscribirse, se los pido, por favor. Chau, chau.